up inside like the 4th of July. Whenever you're around, Mi nombre es Marely Zambrano Cueva, estudiante de la Universidad Estatal Amazónica y curso el segundo semestre en la carrera de Biología. El día de hoy vamos a hablar acerca de los radicales o reactivos orgánicos, como lo son los nucleófilos y los electrófilos. Vamos a comenzar hablando de su clasificación, vamos a comprender un poco de su marco teórico y posteriormente a realizar unos ejercicios para entender mejor. Entonces decimos que los radicales o reactivos orgánicos se clasifican en dos, en nucleófilos y electrófilos. Pero vamos a analizar primero los nucleófilos, que están cargados por cargas negativas. Entonces, toda molécula tiene un núcleo, que es el que encontramos aquí. En este núcleo sabemos que se encuentran protones con carga positiva y neutrones con carga neutra. En los orbitales de este núcleo, los electrones son totalmente con cargas negativas. Entonces, los nucleófilos son el ataque de la carga negativa del nucleófilo a la carga positiva del núcleo de la molécula. Esto produce un ataque nucleofílico entre cargas opuestas, negativo-positivo o viceversa. Entonces, los nucleófilos se pueden presentar como aniones y moléculas. Como aniones podemos encontrar el grupo OH o grupo hidróxido, el grupo RO o grupo metoxi, el grupo carbonilo con RCOO, el grupo hidrógeno, el bromuro o el cloruro. Eso podemos encontrar como aniones, todos con su carga negativa. Y como moléculas podemos encontrar el agua, el grupo alcohol, el amoníaco y la amina. Entonces, podemos decir que los nucleófilos atacan a la molécula que presenta poca densidad electrónica o a su vez una carga positiva. Ha llegado el momento de hablar de los electrófilos. Los electrófilos, como su nombre bien lo dice, son amigos de los electrones o a su vez buscan electrones. Los electrófilos presentan densidad de carga positiva y atacan a moléculas con alta densidad, como puede ser enlaces dobles o enlaces triples. En los enlaces dobles, podemos encontrar alta densidad electrónica en este doble enlace. ¿Ya? Entonces, también podemos decir que los electrófilos se pueden tener aniones y moléculas. Los aniones son el ácido de hidronio, el carbono terciario, el catión de nitro y el cloruro. Obviamente todos con cargas positivas, porque como sabemos los electrófilos son amigos de los electrones, que son todo lo contrario a los nucleófilos, no solo por su carga, sino por el papel que desempeñan, que ya vamos a ver más adelante en un ejercicio. También nos dice que podemos encontrar moléculas, como lo son el cloruro de aluminio y el anhídrido. Ha llegado el momento de explicar un ejemplo, y en este caso yo voy a explicar un nucleófilo, pero con el grupo de los aldehídos. En este caso yo quiero trabajar con uno que tenga 3 carbonos, como lo es el propano. Así que lo dibujo. 1, 2, 3, con su hidrógeno al final de la cadena y obviamente con su grupo aldehído. ¿Listo? A este lo voy a sumar con
un nucleófilo molecular como lo es el agua. Y a esto ganar en un medio ácido. Pero, ¿qué significa que reaccionen en un medio ácido? En un laboratorio es importante hablar de medios ácidos porque contienen catalizadores que sirven para potenciar o enlentecer la reacción. Como siguiente paso tenemos que enumerar nuestro grupo propano. Tenemos 1, 2 y 3. Y este se llamaría el propanaldehído. Ahora lo vamos a hacer de forma desarrollada, que es C, C y C. Le colocamos el hidrógeno del grupo final de carbono, el doble enlace con el oxígeno y obviamente los hidrógenos que le corresponden a cada carbono. Al oxígeno del propanaldehído le vamos a dibujar sus 6 electrones. 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Y ahora vamos a sumarlo con el agua, pero vamos a hacer la molécula con sus electrones. Entonces, me queda así: hidrógeno, carbono e hidrógeno. ¿Por qué así? Porque el hidrógeno tiene un electrón y el otro hidrógeno también tiene un electrón. El carbono tiene 4, entonces queda de la siguiente manera. Vamos a analizar un poco las electronegatividades. Empecemos con el carbono. La electronegatividad del carbono es de 2.5. La electronegatividad del hidrógeno es de 2.1 y la electronegatividad del oxígeno es de 3.5. Una vez analizadas las electronegatividades, podemos decir que el carbono forma enlaces apolares. ¿Por qué? Porque si restamos la electronegatividad del carbono y el hidrógeno, es decir, 2.5 menos 2.1 me da igual a 0.4, que está muy por debajo del 0.6, que le corresponde al enlace covalente polar. Ha llegado el momento de analizar el enlace que realiza el carbono con el oxígeno. Para eso vamos a hacer diferencia de electronegatividades y obviamente colocamos el oxígeno primero porque es mayor menos el carbono, que sería 3,5 menos 2.5. Esto me da igual a 1. Entonces, según la teoría del enlace covalente polar, la escala para que sea un enlace covalente polar es de 0,6 a 1,6. Esto quiere decir que el enlace que realiza de carbono a oxígeno es un enlace covalente polar. Una vez analizado este enlace, podemos decir que el oxígeno forma un enlace dipolar, por lo tanto el hidrógeno se dirige al oxígeno y de esta manera generando igual una densidad de carga positiva al carbono y una densidad de carga negativa hacia el oxígeno, como se puede ver aquí. Una vez que el oxígeno
pasa a ser negativo, este enlace doble ya no puede llevarse a cabo. Ahora, vamos a analizar lo que pasa en la molécula de agua. Como obviamente el hidrógeno tiene un electrón, entonces no la podemos ni unir ni nada por el estilo. Entonces lo que tenemos que hacer es separar un hidrógeno para poder hacer que polos opuestos, para poder hacer que polos opuestos se atraigan. Entonces nos quedaría que el hidrógeno y el oxígeno quedan con una densidad de carga negativa, por lo tanto formarían un alcohol, y el hidrógeno, como queda solo, tomaría una densidad de carga positiva. Por cuestión de espacio voy a poner lo que sigue en la parte de abajo. Entonces, al momento de nosotros hacer la separación de esta agua para formar un alcohol y un hidrógeno, tenemos que aplicar la famosa frase del polos opuestos se atraen y polos diferentes se repelen. Entonces, de negativo a positivo, es decir, este grupo alcohol lo vamos a ubicar en este carbono, porque recordemos que ya no tiene este doble enlace al momento que el oxígeno se hizo negativo. Entonces, el alcohol lo voy a ubicar en el carbono, porque ya me queda una ramificación libre, y el hidrógeno, como es positivo, lo voy a ubicar junto al oxígeno. El oxígeno, recordemos que era negativo, y el hidrógeno nos queda positivo. Entonces esto también nos formaría otro alcohol. Yep. Entonces, procedemos a realizar. Dibujo los dos carbonos que están de forma normal con sus respectivos hidrógenos, porque a ellos no les ha pasado nada. Recordemos que el tercer carbono de nuestro propanaldehído tenía un enlace doble, por eso era un aldehído, pero al momento de lo que vimos en antes, ya no existía el doble enlace. Entonces va 1 y 2. Y completamos con el hidrógeno que está aquí. Entonces nos decía que el grupo alcohol se unía al carbono por la diferencia de signos, ¿no? Entonces el alcohol iría debajo del carbono, que es el grupo OH, y acá estaba el oxígeno con carga negativa y le añadimos el hidrógeno con carga positiva. Entonces, este ataque nucleofílico se llamaría propano diol. Propano por los carbonos, que los tenemos que numerar de izquierda a derecha. Propano por los 3 carbonos que forman el propano. Di porque tengo 2, iol porque es alcohol. De igual manera vamos a revisar otro ejemplo de ataques nucleófilos con el mismo aldehído que era el propano, pero esta vez le vamos a sumar el amoníaco, que es el NH4. Entonces sabemos que reacciona y yo lo voy a colocar de forma desarrollada para no ponerlo en forma esquelética, y es de la siguiente manera, ¿no? Acá lo es el C. Coloco la cadena de carbonos 1, 2, 3 con su grupo OH por aldehído y el hidrógeno que le falta, y completo los demás carbonos con los hidrógenos que les corresponde. Vamos a poner al nitrógeno, al amoníaco, de manera desarrollada con sus electrones para ver cómo queda el ataque nucleofílico. Debemos enumerar 1, 2, 3.
Ahora, vamos a colocar la molécula desarrollada, que sería el nitrógeno con sus 3 enlaces, para poder ver así dónde forman el ataque nucleofílico o sus cargas. De igual manera, en este amoníaco se tiene que generar el rompimiento de la molécula. Entonces, este hidrógeno de acá queda con carga positiva. ¿Por qué? Porque pierde su único electrón. Y esta parte de acá queda con carga negativa. Pasa lo mismo con el oxígeno, que lo tenemos acá con sus 6 electrones. Entonces, al momento de este oxígeno perder su doble enlace o su electrón del carbono, su electronegatividad va a ser negativa. Y este carbono va a ser, realizamos las distribuciones. Este hidrógeno, al ser positivo, tiene que realizar un ataque nucleofílico con el oxígeno, porque recordemos que polos opuestos se atraen. Y de la misma manera este carbono con esta parte de acá del amoníaco, porque recordemos que polos diferentes se atraen. Entonces, de positivo a negativo y de positivo a negativo. Vamos a ver cómo nos queda completamente ya nuestro resultado. Colocamos la cadena de carbonos, recordemos que son 3 porque es el propano, 1, 2, 3. Segundo paso, los enumeramos, es 1, 2, 3. Completamos los 2 carbonos primeros con sus respectivos hidrógenos. Y recordemos que el último carbono era el que tenía el doble enlace con el oxígeno. Pero como realizó un ataque nucleofílico, perdió ese enlace y solo queda uno. Es decir, tiene que completar sus 4 ramificaciones. Y acá obviamente va el hidrógeno, que era de la fórmula general. Entonces, el hidrógeno pasa con el oxígeno por ser de cargas diferentes y queda un grupo alcohol. Pasa lo mismo con el carbono, que me queda un N con un electrón conectando aquí y los otros 2 electrones con sus 2 hidrógenos faltantes. Entonces, esta reacción se llamaría 3, porque son los 3 carbonos que tengo, 3-amina propanol. Propano por los 3 carbonos y la terminación ol por el alcohol que se forma en la parte superior. Vamos a explicar otro ejemplo, de igual manera con el propano. Bueno, en este caso lo voy a poner así. A este propano lo voy a sumar con el anión de cloruro, y este anión cloruro proviene de la molécula del cloro, que es Cl2. Y como sabemos, el cloro tiene 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con sus 7 electrones y su compartición de electrones en el enlace simple, forman el octeto. Al momento de generarse este rompimiento,
se da origen al anión de cloro. Entonces, vamos a especificarlo de la siguiente manera. Dibujamos la cadena de carbonos, como estamos analizando el propano, son 3, los enumeramos, 1, 2 y 3. Colocamos sus respectivos hidrógenos. Y al último carbono, obviamente sabemos que va el enlace doble con el oxígeno y el hidrógeno que le sobra, ¿verdad? Entonces, rompemos este doble enlace, lo cual haría que nuestro cloro con carga negativa se una a este carbono con carga positiva. ¿Por qué el carbono se hizo positivo? Porque ya no tiene el doble enlace. Entonces, todo esto nos quedaría de la siguiente manera. La cadena de carbono, 1, 2 y 3. Con el oxígeno arriba, con el hidrógeno a un lado, completando sus otros carbonos con los hidrógenos que le corresponden y obviamente añadiendo el cloro, el anión de cloro al carbono. Entonces, esto se llama 3 oxígeno, 3 cloro, y como son enlaces simples, es propano. Vamos a hablar de los electrófilos. Pero vamos a hablar de las adiciones, de los mecanismos de adiciones. Entonces, para esto vamos a analizar el etino, que tiene un triple enlace, que sería HC con su triple enlace CH. ¿Ya? Y a esto le vamos a sumar un cloruro que sabemos que es Cl2. Entonces, sabemos que todos estos compuestos reaccionan mediante un medio ácido. Entonces, vamos a desglosar esto y vamos a ubicar correctamente el etino. Pongámosle sus nombres para no olvidarnos luego. Etino y cloruro. Listo. Vamos a dibujar el etino, que sería de la siguiente manera, más el cloro, que sabemos que es doble, y también sabemos que el cloro tiene 7 electrones. Entonces, uno lo comparten para formar el octeto y completan con los demás. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El cloro tiene 7 electrones y con su enlace cumple el octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, para poder hacer reaccionar ácidamente esto, tenemos que romper este cloruro, y al momento de hacer eso eliminamos un enlace. Entonces no sería etino, sino que sería eteno, porque dejaría de ser alquino para pasar a ser alqueno, que sabemos que el alqueno es el que tiene doble enlace. Entonces, lo ubicamos de la siguiente manera. Entonces, esto nos da lo siguiente. Chécate. Nos da lo siguiente. Un cloro a la derecha, a la izquierda, con el hidrógeno y el carbono. Aquí está su doble enlace. Y CH, Cl. Y entonces procedemos a dibujarlo correctamente.
Entonces es hidrógeno, carbono, doble enlace e hidrógeno. Como el doble enlace se rompió, tenemos que compensar al carbono con cada cloro. Entonces, esto de aquí es dicloro, di de 2, un cloro, 2 cloros, dicloro, eteno. ¿Por qué eteno? Porque estoy haciendo un enlace alqueno que es con doble enlace, ¿no? Posteriormente procedemos a dibujar el resultado que nos quedó, que era el dicloroeteno, que es ClCH, doble enlace, CH, C. Tenemos al dicloroeteno. Esto más un cloruro que reacciona mediante un medio ácido. Entonces, procedemos a poner la cadena de carbono. Como recordemos, es eteno, va el doble enlace con el cloro y el hidrógeno. Más las 2 de cloro, que me quedaría así. Entonces, sabemos que el cloro tiene 7 átomos y procedemos a completarlos mediante la regla del octeto. El primer cloro ya cuenta con sus 7 electrones, más el compartimiento de este enlace sería 8, y en el otro es exactamente lo mismo. Entonces, al hacer esto, para poder formar ácidamente esto, tenemos que realizar un rompimiento de estos 2 cloros. Al realizarse el rompimiento de este cloruro, procedemos a ponerlos en la parte superior de los carbonos para así eliminar el doble enlace. Entonces lo graficamos de la siguiente manera. Dibujamos la cadena de carbono como tenemos el etano. Ahora sí etano porque tenemos un enlace del grupo alcano y lo completamos con las ramificaciones que le faltan. Entonces en este caso yo quiero poner los hidrógenos a los costados, los cloros recordemos que ya los tenían la parte de los carbonos, y únicamente tengo que adicionar estos 2 clores a la parte superior. Numero la cadena de carbonos y esto se llamaría tetracloro. ¿Por qué tetra? Porque tengo 4 cloros. 1, 2, 3 y 4. Tetracloro etano. Ahora sí, etano una vez más porque ya cuenta con el grupo alcano, que es un enlace simple.